Amén. Gloria a Dios. La verdad que es una honra poder estar acá, en esta casa. Siempre le decía al pastor Luis que cada vez que vengo a este lugar me da mucha emoción porque es donde empezamos todos. Yo empecé hace casi 12 años. Yo cuando oraba, cuando Dios me llamó, le decía a Dios, cuando empecé a entender, decía a Dios, yo quiero una iglesia chiquita, que no haya mucha gente donde yo pueda llegar al pastor. Yo quiero conocer un hombre de Dios y que pueda tenerlo ahí cerca, cara a cara, que no quiero una iglesia grande donde no se me permita llegar. ¿Qué pasaba eso? Encontré esta casa, encontré esta iglesia, terminaba de hablar, de predicar al pastor y lo esperaba allá atrás. No lo dejaba subir a la casa, le preguntaba de todo, lo exprimía al pastor. Pero bueno, era lo que necesitaba y era lo que Dios ya tenía planeado más allá de mi corazón o mi oración, porque he aprendido muchísimo, sigo aprendiendo, pero Dios tenía preparado ya mi casa, mi lugar, donde me iba a restaurar, donde me iba a transformar y donde iba a llamarme posteriormente. Pero bueno, acá también es la escuela, ¿no? Acá aprendimos todo, pero es una emoción enorme. Así que, iglesia, no le robo más tiempo. Voy a leer 2 de Reyes 4. Les voy a contar una historia de una persona con un corazón tan grande, tan agradecido, que provocó que el cielo se mueva a su favor. La conocemos generalmente como la tsunamita. Tsunamita quiere decir oriunda de Sunem. ¿Y sabe lo que significa Sunem? La ciudad, lugar de descanso. Es importante entender esto porque tiene que ver con lo que pasaba con el hombre de Dios en aquel tiempo. Acá venimos hablando una canción que me encanta, que me encantan los chicos, y justamente esta historia acontece después de lo que la pastora Susana acaba de compartir. Después de que Eliseo hace el milagro con esa viuda, automáticamente pasa esto que vamos a compartir en esta mañana. ¿Amén? Dice 2 Reyes 4:8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. En otras versiones dice: yo soy una mujer de honra y vivo casi como una reina. Explico esto por lo que viene después. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Porque lo tenía todo. Y Giesi le respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró en la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: atención a esto, porque es lo puntual de toda la prédica. No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Cierra sus ojos, vamos a ver. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque nos trajiste en este lugar, Señor, y preparaste esta mañana para hablar a nuestro corazón. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas
viene a escuchar un hombre, no viene a escuchar un pastor, un profeta, no viene a escuchar un evangelista, te viene a escuchar a ti. Señor, prepara mi corazón para recibir tu palabra. Y Señor, haz mis oídos sensibles a tu voz. Quiero escucharte. Padre, toma completo control de este lugar, que seas tú. Toda la gloria y la honra es tuya, Espíritu Santo. Háblanos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Les quiero hablar de una mujer que tenía un corazón agradecido. Les quiero hablar de una mujer que no tenía envidia, que no tenía rencor, que nunca se quejó ni nunca echó la culpa a nadie de la situación que ella estaba viviendo. Les vengo a hablar de una mujer que, como bien dice la palabra, tenía muy buena reputación, muy buena posición económica y muy buena posición social. Para ese entonces, esa mujer lo tenía todo. Por eso es que el profeta le dice: ¿qué puedo hacer? Si habla el rey, ella tiene llegada al rey. Si habla el general del ejército, también tiene llegada al general del ejército. ¿Qué es lo que necesitas? Si lo tenés todo, quizás no lo dijo en esta palabra, pero se preguntó: entonces, ¿qué puedo hacer por ella? Sino que Giezi, que era su criado, que estaba con él, se dio cuenta de algo. Que a pesar de que lo tenía todo, algo le faltó. Y me vengo a hablar de esta mujer que cada vez que pasaba el hombre de Dios, dice la palabra, ella era solícita, se lo entregaba todo. Hasta el punto que inclusive convence al marido de hacerle un cuarto, una pieza para ese hombre de Dios. Y en aquel tiempo, para hacer ese trabajo, tenía que tener bastante dinero. Para hospedar, para alimentar, porque el profeta nunca estaba solo, siempre estaba con los animales que los transportaba y con su criado. Para darle todo lo que necesita. Vengo hablando de una mujer que, a pesar de que siempre algo le faltó, ella nunca dejó de entregarle todo a Dios. De una mujer que no dejó que su situación la vuelva alguien amargada, alguien rencorosa, ni envidioso porque otros tenían lo que quizás ella le daba en su corazón. Aún así lo daba todo. Aún así lo entregaba todo. Una mujer que la Biblia nunca describe que ella en un momento se quejó con Dios, ni con su esposo ni con nadie, porque no tenía un hijo. Una mujer que era una conducta intachable, honorable. Y cada vez que venía el hombre de Dios lo honraba y lo esperaba y lo atendía. Y atendía a su esposo y trabajaba en su casa. Y yo me pregunto, qué tremendo. Qué hermoso saber que este tipo de personas, y me atrevo a decir que hoy existen, que hoy están. Pero qué hermoso es saber que quizás, aunque ella nunca se atrevió a pedirlo, nunca se atrevió a exigirlo, nunca renegó de su situación, Dios conocía lo que a ella le estaba faltando. Qué hermoso es saber que hay un Dios que, aunque no salgan nuestras palabras de nuestros labios, Él conoce lo que realmente estás anhelando. Yo quiero creer, y me atrevo a decir con todo el temor de Dios, porque para venir hoy a compartir esto investigué y estuve buscando la historia. La Biblia no describe una mujer estéril como en otras situaciones. La Biblia no dice esta mujer era estéril y no podía tener hijos. La Biblia describe claramente, y lo busqué en un montón de versiones, hasta me fui a la Biblia hebrea para decir, yo si entiendo esto, quiero entenderlo puntualmente, desde la raíz. Y en todas las versiones, hasta en el hebreo dice, su marido es ya viejo.
En ningún momento dice, esta mujer es estéril y no puede tener hijos. Y la referencia es que quizás no haya sido ella nunca la del problema. Quizás el problema en esta parte de la historia fue su marido. Y yo me atrevo a creer que quizás ella lo intentó por años, lo buscaron por años, quizás con el dinero que tenía, con la posición económica que tenían, quizás hasta buscaron soluciones con médicos, con un montón de formas y no pudieron tener hijos. Pero nunca renegó de eso, nunca se quejó de eso, nunca dijo, esta maldición venga a mí, ni nunca dijo, Dios, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué a mi esposo le pasa eso? Nunca, ni siquiera le echó la culpa a su esposo. Si entendemos que quizás él era el problema, que no podía tener hijos. Sin embargo, siempre lo dio todo. Sin embargo, siempre estuvo agradecida. Pero hizo algo que conmovió el amor de Dios. Quizás ella en un momento le ha dicho, bueno, mi marido ya es grande. Quizás esta sea mi vida. Quizás nunca voy a poder abrazar mi sueño. Quizás nunca voy a poder abrazar el anhelo. Yo le contaba a mi esposa cuando preparaba esta palabra, cuando eras chica, ¿en qué edad, en qué tiempo vos soñabas con ser mamá? Me dijo, desde los 5 o 6 años, una mujer. Yo quería ser mamá, yo quería casarme, yo sabía. Y yo digo, wow. Una mujer. Y yo imagino que todas las mujeres que sueñan con ser mamá, con tener una familia, lo sueñan desde muy chiquita. Lo sueñan desde temprana edad. Y yo me atrevo a creer que esta mujer también lo soñó. También mientras iba creciendo, quizás iba diciendo, bueno, algún día voy a casarme, voy a tener un esposo, voy a tener mi casa, voy a tener mis hijos, y los voy a criar, y los voy a abrazar, y los voy a besar, y ese es mi sueño. Porque quiero entender, y en iglesia tenemos que entender que para ese tiempo, que para la sociedad de ese momento, una mujer que no tenía hijos era considerada como una mujer que era deshonrada. Una mujer que quizás en muchas partes de la historia dice que era estéril, una mujer que no podía tener honra, que no era llamada mujer, que era lo más bajo, lo tiraban a un costado porque estaba hecha para ser una mujer que tenga hijos. Y la descendencia era tan importante que cuando llegaban a la edad, a muy viejos los padres, eran después los hijos quienes trabajaban y sustentaban a sus padres. Entonces lo importante en ese tiempo de tener hijos era vital, era sumamente vital. Y esta mujer que soñó desde muy pequeña abrazar su milagro, abrazar su sueño, en algún momento de la vida dijo, bueno, quizás mi vida sea esta. Quizás esta soy yo. Esta es mi realidad. ¿Por qué? Yo quiero creer que quizás ella ocultó su sueño, su deseo en lo más profundo de su ser. Ella lo metió tan profundo que inclusive jamás se lo pidió al profeta. Solamente lo atendió, solamente lo honró. Y ¿sabe qué? En ningún momento tuvo doble intención. En ningún momento en su corazón, en su mente dijo, yo voy a hacer esto para pedirle a Dios lo otro. Que es lo que muchos hacemos. Señor, si yo hago esto, pero no. Lo entregó todo. Lo entregó todo. Y lo entregó con amor. Lo entregó con un corazón agradecido. Y amaba a su esposo. Y amaba a Dios. Y lo atendía a su esposo. Y así también honraba al hombre de Dios. Pero cuando el hombre de Dios le dice, hay algo que no tenés. Y en el año que viene, como a este tiempo, vas a abrazar un hijo. Ella le dice, no te burles de mí.
no te burles de mí. Lo que entendemos es que era un sueño postergado, era un anhelo tan profundo y tan grande que ella guardó en su corazón, que ella quizás dijo, esto no va a pasar nunca, mi marido ya es grande, él ya no puede, ya no hay forma. Por eso le contesta de esa manera al profeta, por favor, no me ilusiones. En otra versión dice, no me ilusiones, por favor, no ilusiones a tu sierva, porque esta es mi condición. Y a mí me encanta entender esto, que aunque muchas veces no lo hablamos, Dios conoce lo más profundo de tu ser. Dios conoce lo que guardaste ahí en tu corazón. Dios conoce ese sueño y ese anhelo que alguna vez tuviste, que quizás hasta Él lo puso ahí en tu corazón, y vos a pasar el tiempo, al ver que nunca ocurría, al ver que nunca pasaba, al ver que la realidad es otra, lo preferiste guardar ahí adentro, lo metiste ahí en tu ser tan profundo que no quisiste ni siquiera contárselo a nadie. Pero Dios no es como cualquiera. Dios no es una persona. Él es Dios y lo sabe todo. Él es Dios y conoce tu deseo, conoce tu corazón. Él es Dios y conoce los sueños que postergaste, los sueños que quizás en algún momento dijiste, si no se dio en el tiempo que se tenía que dar, ya no se va a dar. Qué hermoso es saber que tenemos ese Dios. Qué hermoso es saber. Y le voy a decir algo, que tus sueños en Dios nunca mueren. Qué hermoso es entender que la actitud de una mujer que no se quejó, que no se amargó, que no tuvo envidia, pero que lo entregó todo y que era una mujer agradecida, movió la mano de Dios para recibir un milagro. No me conteste, pero ¿qué sueño son los que quizás postergaste por mucho tiempo? ¿Cuál es el sueño que tenés? Que dijiste, pasó tanto tiempo, quizás lo tengo que dejar, quizás no fue. Pero si hoy vengo en esta mañana a compartirte esta palabra, no fue porque a mí se me ocurrió, fue porque Dios la preparó para vos. Tenemos que saber que Dios es el dueño del tiempo. Y aunque para nosotros el tiempo haya pasado, y aunque para nosotros creamos que era en el tiempo o en tal momento, Dios es el dueño del tiempo. Dios es el que es el dueño y lo hace todo en tiempo perfecto. Quizás lo anhelábamos antes, quizás lo buscamos antes, y quizás tanto luchamos y tanto buscamos y no lo conseguimos. Pero en esta mañana Dios te está diciendo, conozco lo más profundo de tu corazón. Conozco lo que estabas anhelando. Conozco lo que durante muchos años guardaste y no se lo contaste a nadie. Conozco lo que tanto tiempo anhelaste, por cuánto lloraste, por cuánto luchaste. Y quizás no se lo contaste ni a tu esposo ni a tu esposa. Quizás no se lo contaste ni a tu mejor amigo, pero yo lo conozco. Yo sé lo que estás anhelando en tu corazón. Yo sé lo que hay ahí adentro de tu corazón. Y vengo a decirte en esta mañana que así como aquella mujer que quizás guardó por muchos años abrazar su sueño, vengo a decirte en esta mañana que es el tiempo de volver a despertar esos sueños que seguro que se estuvieron ahí viviendo, va a ser visible. Mire, quizás usted lo postergó, pero no Dios. Quizás usted diga, bueno, mi realidad es otra, como contaba recién mi esposa. Ese nuevo lo gustó desde cuántos años, 10 años quizás, no sé, 8, 10 años que lo vimos y lo buscamos. Decíamos el que queríamos, hermoso, nos gustaban los dos. Y gracias a Dios sí que tenemos el gran privilegio de decir que tenemos las cosas que nos gustan. Sí, nos contaron un poquito más, un poco más de esfuerzo, pero es todo lo que nos gusta.
Y yo quiero decir que teníamos un lavarropa antes que la verdad que no funcionó y usábamos el de mi mamá, pero Dios trajo ese lavarropa cuando ella me lo mostró y dije, ¿y esto? Quizás hoy hablamos de un lavarropa, pero no te estoy hablando de un lavarropa. Te estoy hablando de un sueño mucho más grande. Te estoy hablando de un anhelo mucho más grande. Te estoy hablando de una realidad que quizás hoy para vos digas, pero si no pasó. Muchas veces decimos, pero en mi mejor momento no pasó. Y quizás no fue ese tu mejor momento. Quizás tu mejor momento es el ahora. Quizás tu mejor momento es el que viene mañana. Porque usted y yo tenemos una visión de nuestro mejor momento. Pero Dios es el que lo ve todo. Dios es el que lo sabe todo. Dios es el que sabe qué viene mañana. Entonces, muchas veces nos dejamos avasallar por nuestra realidad y decimos, bueno, pero si no fue, si lo busqué de tal forma, lo busqué de otra manera, pero muchas veces no es a nuestra forma y a nuestra manera, es a la manera de Dios. Y cuando entendemos que Dios de la nada lo crea todo, tenemos que entender y tener la seguridad que no importa cuánto tiempo haya pasado o de qué manera lo hayamos buscado, cuánto esfuerzo nosotros humanamente hayamos hecho, hay algo que guardaste en tu corazón y que no te animaste todavía a resolver. Y vengo a decirte, Dios es el que tiene la solución a ese problema. Dios es el que tiene la respuesta a ese acontecimiento. Quizás hay algo que dijiste, lo anhelé de chica, lo anhelé de chico, lo anhelé cuando era muy joven. Y quizás la vida no me dio, pero no se trata de la vida, no se trata de tu juventud, se trata de un Dios creador, se trata de un Dios que viene de todo el tiempo. Yo vengo a sacudirte para que vuelvas a soñar. Amén. Para que vuelvas a decir, Señor. ¿Y sabe qué? No tengo tantos años. Para Dios, los años no son nada. No, pero mirá la edad que tengo. ¿Cómo voy a hacerlo? Dios es el dueño del tiempo. Creo que fue el creador de SPK, los 80 años, no fue que hizo la gran franquicia y todo lo que venden pollo. 80 años, comenzó a los 80 años. Y hoy se comen en todo el mundo casi. Entonces, ¿qué cosa le podemos poner a Dios? Porque si hay un sueño que es de Dios y que lo puso en tu corazón, y quizás te pensé, pero yo no era cristiana en ese entonces, pero Dios fue Dios siempre. Y Dios sabía que en algún momento ibas a estar con Él, ibas a congregar, ibas a recibir, ibas a caminar bajo Él. Y te pregunto, ¿y si ese sueño nunca fue tuyo y fue de Dios? ¿Y si ese sueño realmente fue de Dios? ¿Y si esta palabra que hoy estás escuchando te lleva a recordar y a pensar, che, yo tenía este sueño? Y quizás por cuestiones de la vida, por cosas que me fueron pasando, lo fui postergando. Quizás por dejarme avasallar por temporadas difíciles, solté ese sueño. El sueño de tener quizás tu negocio propio. Quizás antes soñabas con tener tantas cosas, conocer ciertos lugares, casarte, formar una familia, tener hijos. No sé cuál es tu sueño. No sé lo que postergaste. Pero Dios sí lo sabe. Y mire lo que pasó. Sigue la historia. Y cuenta que así como Eliseo le dijo, la palabra se cumplió. Y al año ella abrazaba su sueño. Ella tenía a su hijo en sus brazos. Y dice que pasó el tiempo y el papá estaba trabajando en el campo con los jornaleros y él va corriendo junto al padre y está, y en un momento se queja y dice, papá, la cabeza, me duele la cabeza.
está con la madre lo agarra, lo recibe en su regazo, lo sienta, lo abraza, lo tiene, y su hijo muere en sus brazos. Y ella, como todos quedaríamos, ¿no? Pero si este era mi sueño, pero si esto es lo que Dios me dio, Dios me dijo que iba a tener mi hijo. Estoy abrazando mi sueño y ahora mi sueño se está muriendo. El anhelo que más decía en mi corazón se me muere en los brazos. ¿Qué hago ahora? Y dice que esta mujer, por eso me impacta la fe de esta mujer. Sube a la habitación que le había preparado el profeta, acuesta a su hijo en la cama, sale corriendo y miren la actitud de fe de esta mujer, que es un ejemplo a seguir. Y le dice al marido, prepárame y dame conmigo uno de los criados que me lleve hasta el profeta donde yo tengo que ir a verlo. ¿Qué pasa? No pasa nada, le dice, pero tengo que llegar a ese lugar, tengo que ir a buscar al hombre de Dios. No le declara al marido que su hijo acababa de morir. No se lo dice, le dice, yo tengo que ir a buscar al hombre de Dios. Y dice que se prepara, le dice al criado, no pares en ningún lado hasta que yo te diga, hasta que estemos en el lugar donde tengo que estar. Porque mi sueño parece que está muerto. Y cuando va, dice que Eliseo la mira y lo manda a su criado a Jesse y dice, anda a recibir a esa mujer, que algo pasa, y dice bien claro la historia, pero Dios todavía no me lo reveló. Si ella viene a saber es porque algo está necesitando, pero Dios me ocultó lo que estuvo pasando. Y era un profeta de Dios. Y dice que va el criado y le dice, mujer, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? ¿Están bien tú, tu esposo, tus hijos? ¿Y saben lo que le contesta ella? Sí, estamos bien. Pero cuando llega al profeta, se tira a los pies del hombre de Dios y empieza a llorar amargamente, empieza a llorar angustiada, empieza a derramar su corazón, empieza a derramarlo todo, empieza a entregarlo todo nuevamente, pero esta vez con un corazón que estaba rompiéndose en los pies del Señor, pero lo entregó todo y aún así no se quejó, aún así no lo pegó contra Dios. Ella dijo, mi hijo, el que vos me diste, se acaba de morir. ¿Cómo es esto posible? Y dice que en un momento Jesse la quiere sacar y el profeta dice, déjala que se desahogue, porque esta mujer está angustiada en gran manera. Y ha venido aquí a derramar sus lágrimas en la presencia del hombre de Dios. Y usted tiene que entender que ese hombre de Dios representaba a Dios en la tierra. Y cuando derrama sus lágrimas, el profeta le dice, anda Jesse, poné mi báculo, poné mi bastón arriba sobre el cuerpo de ese niño, que algo tiene que pasar. Y dice que se adelanta a su criado y va al lugar, pero la mujer lo mira al profeta y le dice, vive mi alma, vive tu alma y vive Jehová, que yo no me voy de acá hasta que vos no vengas conmigo. Miren qué tremendo. En angustia, en dolor, en todo lo que le puede ocurrir a un padre, a una madre, al perder su hijo, le dice, yo no me voy de acá así vos no venís conmigo. Yo necesito que vos vengas conmigo. Y dice que el profeta se levantó y no tuvo otra alternativa que ir con esa mujer a donde estaba ese joven. Y cuando llega, se encuentra a Jesse y le dice, hice lo que me pediste, maestro, hice lo que me pediste, pero el niño no reacciona. Hice lo que me pediste, pero el milagro no está aconteciendo. Y esa mujer no le importó lo que escuchó. Esa mujer dijo, tenemos que llegar igual, tenemos que ir igual a la habitación y mi hijo tiene que vivir. Y mi hijo, mi milagro tiene que vivir. Y mi sueño tiene que vivir. Y mi anhelo tiene que vivir. Pero ¿qué hizo esa mujer? Tuvo que ir al nombre de Dios, tuvo que agarrar la palabra y la tomó y la llevó a donde estaba su sueño, a donde quizás el enemigo, a donde quizás la realidad le dijo, tu sueño se está muriendo.
terminando. Invito al ministerio. Miren cómo termina. Dice que el profeta le dice: mujer, Dios me reveló que 7 años va a venir hambre en la tierra, que esta ciudad va a ser asolada por una hambruna, por enfermedad, por sequía, por desolación. Y dice: mujer, tenés que irte de este lugar, tomar todas tus cosas y andate, porque viene un gran hambre en la tierra. Y dice que esa mujer, que como recordamos, decíamos, la rica, buena posición, tenía empleados, tenía ganado, tenía campos, tenía de todo, tuvo que dejarlo todo. Tuvo que abandonarlo todo e irse con lo poco que pudo llevar a vivir en una ciudad, en un país extranjero, porque venía esta temporada mala. Pasados los 7 años, miren cómo termina esta historia, es tremendo. Por eso me animo a creer, y esto me anima a creer, que más allá de nuestra realidad, nunca tenemos que dejar de creer. Que el enemigo siempre va a querer confundirte, siempre va a querer opacar tus sueños, siempre va a querer mostrarte una realidad que no es la realidad de Dios. Y pasados estos años, ya la Biblia no cuenta nada de esta mujer, hasta el capítulo 8, que dice la Biblia, 2 Reyes 8, que estaba Giezi, el criado de Eliseo, hablando con el rey. Y el rey le pregunta: Giezi, después la historia es tremenda, Giezi, contame cuántas hazañas ha hecho Eliseo, cuántos milagros, contame dónde estuvieron en este tiempo, que hubo gran hambre en este lugar. Y Giezi le empieza a contar a que no sabe qué. Le dice: rey, te voy a contar un milagro que vi hace años. Te voy a contar de una mujer que tenía un sueño, que tenía un anhelo, pero que nunca se lo contó a nadie. Te voy a contar que Dios lo conocía, que Dios conocía lo profundo de su ser, que Dios conocía lo que había en su corazón. Aunque ella jamás lo declaró a nadie, Dios sabía lo que anhelaba esa mujer. Te voy a contar que Dios a través del profeta le dio un milagro a esa mujer. Te voy a contar que ella abrazó su milagro, pero que años después su milagro parecía que había muerto. Y ella vino corriendo a Eliseo, rey, y el profeta hizo un milagro y le devolvió la vida. Y el rey quedó maravillado. El rey quedó asombrado y dijo: wow, ¿cómo me gustaría conocer a esa mujer? Y 2 segundos después, ¿sabe quién entra por la puerta del palacio? Se da vuelta a Giezi y la mira, y entraba la mujer con su milagro. Y él sorprendido, hasta él sorprendido, dice: rey, esa es la mujer, esa es la mujer de la que yo te estaba hablando. Ahí está viendo a la mujer, y ese es el hijo del milagro, ese es el sueño que viene caminando junto a ella, de ella la que yo te estoy hablando, rey. Y dice que el rey le hizo pasar por sobre todos, y le dijo: mujer, contame esta historia, ¿cómo es? Y ella le declara: sí, mi rey, este es el milagro, este es el anhelo que tanto desde tan joven
la que abandoné hace más de 7 años por todas las cuestiones que vivían en este lugar, por la sequía, por la hambruna. Y el rey llama, le dice: mujer, no solo te voy a devolver tu casa, sino que ahora declaro y preparo un edicto que no solo tu casa va a ser devuelta, van a ser devueltas tus ganados, tus campos, tus criados, y ¿sabes qué? Todo lo que corresponde a la cosecha de 7 años va a ser devuelto a tu casa. Todo lo que el enemigo quiso venir a robarte, todo lo que el tiempo, lo que la circunstancia quiso venir a decirte que no iba a ser, yo declaro en esta mañana que lo que tenía que hacer va a ser restituido al doble. Que lo que parecía que el enemigo te robó, que lo que parecía que esa situación económica, la enfermedad, ese conflicto en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, lo que parecía que iba a ser el fin, yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que es doble la porción que el Señor te da. Porque doble era la unción de Eliseo. Porque aquel que cree, aquel que no renuncia a los sueños, aquel que es un hombre, una mujer agradecida, va a recibir la recompensa del cielo. Yo no sé cuál es tu sueño, y te invito a ponerte de pie. Yo no sé cuál es tu sueño hoy, que estás anhelando. Quizás no sea un hijo, pero quizás sea que tu familia, tu esposo, tus hijos estén adorando al Rey de Reyes. Quizás están luchando con una enfermedad, quizás con un problema económico, quizás están buscando una puerta de trabajo, pero vengo a decirte en esta mañana: no renuncies a tus sueños. No renuncies a seguir buscando y orando y diciendo al Señor: yo todavía sigo esperando el cumplimiento de este sueño. Y entiendo que vos sos el dueño del tiempo. Aunque quizás para mí, aunque quizás lo guardé en lo más profundo de mi ser, Señor, tú conoces cuál es mi mayor anhelo. Que mis hijos estén en este lugar adorándote, que mi esposo, Señor, que en mi casa haya paz y no haya más problemas, Señor. Que la enfermedad que vino en mi casa, en mi hogar, en el nombre de Jesús se vaya hoy. Tú conoces mi pesar, tú conoces lo que me cuesta, tú conoces cuánto sueño y cuánto anhelo tengo, Señor. Por eso hoy me rindo a tus pies, como hizo esa tsunamita cuando parecía que sus sueños estaban muriendo. Me rindo hoy a tus pies y descargo mi corazón y pongo mi corazón en tus pies, Señor, porque sé que si tú das la palabra, Señor, el milagro va a acontecer en mi casa, el milagro va a acontecer en mi vida. De un negocio que anhelaste, de una oportunidad de negocio, el sueño de un negocio propio que anhelaste. Fue con tu fuerza, dice el Señor, pero hoy tiene que ser con las mías. Tu sueño no murió, tu sueño no murió. Hay un paso de fe que hay que dar. Tranquilo, tranquila, que yo soy el que te acompaña. Poné mi palabra, dice el Señor, sobre ese sueño y vivirá. Te lo repito, poné mi palabra sobre ese sueño y vivirá. Y en el nombre de Jesús yo declaro, iglesia, que los sueños, los anhelos, el deseo de tu corazón en esta mañana comienza a tomar forma, comienza a despertarse, comienza a cumplirse. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en ti los sueños nunca mueren, en ti los sueños nunca mueren, y creemos, Dios poderoso, porque
Quizás, Señor, por miedo, quizás, Señor, porque el enemigo nos quiso robar, nos quiso mentir que no iba a suceder. En el nombre de Jesús declaramos que comienza a suceder, Señor, que tu amor, que tu palabra se posa sobre nuestro sueño, sobre nuestro anhelo, sobre nuestra condición, y en el nombre de Jesús declaramos que comienza a suceder, que hecho está, Señor, porque estamos creyendo en un
misericordia y tu gracia sobre mí. Señor, gracias por esta palabra. Hoy declaramos, Señor, que nuestros sueños vamos a hacerlos realidad. Se van a hacer realidad en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, en esta mañana, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor. Y dice, sigue diciendo lo que dice. Si tenés sueño que el diablo te quiso mentir, si tenés anhelos que el diablo te mintió, te engañó, te dijo no va a vivir, te dijo no va a funcionar, te dijo no va a pasar, el país no puede, tu familia no puede, no va a cambiar, yo te digo que puedas sacar adelante, porque hoy Dios vino a revivir ese milagro, hoy Dios vino a revivir ese sueño, hoy vino a hacerlo vivo de vuelta, como pasó con la tsunamita, hoy va a pasar con vos y tu familia, hoy va a pasar en tu casa, va a pasar con tus hijos, va a pasar con ese trabajo, va a pasar con tu sueño y tu anhelo. No dejes que el diablo te mienta, va a sacar adelante. Venía a buscar el milagro vivo, como hizo esta mujer con el profeta, venía a buscar el milagro. No tengas miedo, no tengas vergüenza, porque Dios viene a revivir lo que el diablo te quiso mentir, lo que el diablo quiso engañar, quiso matarlo. Hoy Dios lo viene a revivir. Va a sacar adelante, va a sacar adelante. Dios viene a hacer el milagro, iglesia. El amado viene. El amado viene. Dios vino a revivir el milagro. Dios vino a revivir tu sueño. ¿Cuál es? ¿Quién es? Lo que el diablo te dijo que no va a funcionar. Lo que el diablo te dijo que no hay más solución. Lo que el diablo te dijo y te mintió no va a cambiar. Va a ser mía, va a ser mío. No te lo voy a dar de nuevo. Oh, Dios lo viene a soltar. Oh, Dios viene a hacerlo libre. Oh, Dios viene a revivirlo, iglesia. Ese sueño, Dios te lo viene a revivir. Esa persona que el diablo te dijo no se va a sanar, Dios la viene a salvar. En el nombre de Jesús. Hoy se levanta ese sueño. Hoy sale de la tumba. Hoy sale del sepulcro. En el nombre de Jesús hoy se vuelve a vivir el sueño. Dios lo revive. No está muerto, iglesia. No está muerto tu sueño.